localización o determinada causa que pueda estar dándonos, manifestando el paciente. Entonces hay que indagarla, corroborar, pues como lo hemos estado haciendo en la práctica en nuestros casos clínicos. Entonces es importante saber reconocer estos signos que ya nos dan la localización y la probable causa. Y, por supuesto, quien determina el tipo de lesión que es, va a ser pues la laringoscopía, ¿no es cierto? Vale decir, ver la laringe, sus estructuras, características y determinar la lesión la cual está causando el signo o síntoma que nos está refiriendo nuestro paciente. Muy bien, entonces hoy día Abigail nos va a exponer sobre las parálisis de cuerdas vocales, en qué casos se producen, por qué y qué debemos hacer con esto. Cuando quieras, Abigail, pones tus diapositivas. Sí, doctorita, por favor, está cargando. Va a disculpar. Ya estamos todos. Bien, mientras Abigail carga sus diapositivas, vamos a ir haciendo las preguntas para completar la asistencia. A ver, Alexandra, la laringe está dividida en ¿cuántas partes y cuáles son? A ver, Alexandra, ¿está? Alexandra no está. Doctora, buenas tardes. Me pregunto sobre la laringe, ¿verdad? Sí. Está un poco entrecortado. Ya. La laringe, va a estar compuesta o conformada por, encontramos la glotis, habrá la porción supraglótica, infraglótica, la epiglotis, y dentro de esto también las cuerdas vocales. A ver, ¿usted está dividido en 5 partes? A ver, ¿cuáles son? Sería de arriba hacia abajo, epiglotis, supraglotis, glotis. A ver, ahí. ¿Es una cosa la epiglotis y es otra cosa la supraglotis? ¿Qué significa supraglotis? La porción comprendida sobre la glotis. Claro, encima de la glotis. Y ahí en esa zona está la epiglotis. Está la epiglotis, sí. Entonces no son dos cosas. Es una que contiene a la otra. Después, ¿qué más? En la glotis encontramos también las cuerdas vocales. Y la porción infraglótica o subglotis. Ya. ¿Y quién está en esa zona o qué estructura en la subglotis? En la subglotis estaría... no recuerdo, pero debajo estaría ya el cartílago. Bueno, por fuera estaría el cartílago cricoides. ¿Por fuera de qué? Formando, mejor dicho, el tubo estaría el cartílago cricoides, ¿no? Rodeando. ¿Qué tubo? La luz de la laringe, doctora. Ya, pues bueno, la zona infraglótica está formada por el cricoides. ¿Ya? El cricoides, recuerden, es parte de la laringe y la laringe se divide en 3, en supraglotis, en el área glótica y en la subglotis, y la subglotis solo es el cartílago cricoides, que claro, es un anillo, tiene una luz, determinadas características. Muy bien, a ver, Abigail, cuando quieras. Sí, doctorita, mi laptop se ha reiniciado. Chicos, ¿alguien me lo puede compartir en mis diapositivas? Está en el grupo, por favor.
Por favor, se reinicia mi laptop y no estoy pudiendo compartir. Por favor, chicos, ¿alguien me puede ayudar? Doctorita, disculpa, o yo puedo empezar mientras Abigail solucione el problema. Bueno, muy bien, Iván, empezamos entonces. Ya, doctorita. Esa distribución que acabamos de mencionar de la laringe, supraglotis, área glótica y subglotis, es muy importante y tiene mucho que ver con la sintomatología, con la evolución de las patologías, con las manifestaciones que el paciente refiere. ¿Ya? Así que es importante saber reconocer eso. Muy bien. Doctorita, ¿se ve en mi pantalla? Se ve, sí. Ya, doctorita, entonces voy a empezar con la exposición de hoy acerca del traumatismo laringio, ¿no? Es un tema muy interesante. Hice algunos puntos muy importantes. Vamos a ir avanzando con un repaso anatómico. Tenemos que tener en cuenta para el abordaje correcto del traumatismo laringio y saber cómo diagnosticarlo, tenemos que saber anatómicamente algunos puntos importantes. Por ejemplo, tenemos que saber que la laringe está compuesto por un esqueleto cartilaginoso. Como podemos ver en la imagen, en color celeste, ¿no? Desde la epiglotis, esas estructuras, por ejemplo, los cartílagos que están, ¿no? Tiroides, cricoides, toda esa cadena, ¿no? Que tenemos vendría a ser el esqueleto cartilaginoso. Entonces, cuando va a haber un trauma a este nivel, se va a afectar también muchas veces, ¿no? Este esqueleto cartilaginoso. Va a depender de la contundencia, de la severidad, ¿no? Ahora, por otro lado, tenemos que también saber los músculos, ¿no? Que están rodeando a esta estructura, a la laringe. Tenemos los músculos, en este caso los extrínsecos, los que están sosteniendo prácticamente de afuera, ¿no? Y los intrínsecos, los que están propiamente dentro de la laringe. Ahora, dentro de los, vamos a decir, de los músculos, tenemos varias estructuras. Vamos a avanzar, por ejemplo, acá tenemos los músculos extrínsecos, tenemos estos músculos, ¿no? El esterotiroideo, el tiroideo, el constrictor inferior de la faringe, el estilofaringeo, el palatofaringeo. De los intrínsecos tenemos los cricoaritenoideos, posterior, cricoaritenoideo lateral, interaritenoideo, tiroaritenoideo y el cricotiroideo. Es decir, estos músculos son de manera externa, ¿no? Y los músculos intrínsecos son de manera interna, los que prácticamente van a enlazar, ¿no? Entre los cartílagos, ¿no? De los que van a dar seguridad de manera interna. Entonces, tenemos algunas relaciones, ¿no? Está relacionado la faringe con la hipofaringe, con los músculos paravertebrales y los cuerpos vertebrales. Por debajo está relacionado con la tráquea, porque inmediatamente por debajo de la faringe va a estar ahí los anillos traqueales, ¿no? Y que realmente se relaciona con el hueso hioides y la base de la lengua, como podemos ver aquí. En esta imagen, esta vendría a ser el hueso hioides y la epiglotis prácticamente está elevándose, está erigiéndose, y debajo, por encima justo de esto, tenemos ya pues la lengua, ¿no? Entonces, esto nos va a llevar, este pequeño recuento anatómico nos va a llevar a entender las lesiones que podrían generarse, a qué nivel podrían generarse, qué estructuras podrían dañarse, ¿no? Ya dijimos, podrían haber daños a nivel muscular, a nivel del esqueleto, y en todo caso también podría haber daños a nivel de revestimiento, ¿no? De revestimiento mucoso. Si fueran externos, la noxa externa puede afectar la parte muscular, los paquetes extrínsecos, ¿no? También los cartílagos, y si fuera interno el daño, ¿no? Podría ingresar de manera interna el daño, entonces podría generar a nivel de revestimiento mucoso. Hay lesiones tan contundentes, tan graves, que podrían lesionar pues todo, ¿no? Podrían todos los paquetes, los cartílagos, inclusive aquí falta añadir también los vasos sanguíneos, los nervios, ¿no? Que están ahí. En fin, entonces depende del estado, de la gravedad de la contundencia, ¿no? Entonces la laringe proviene del tercero y el quinto arco branquial. A la tercera semana, el primordio respiratorio se deriva del intestino anterior primitivo.
A la cuarta a quinta semana se forma el tabique traqueoesofágico por fusión de los pliegues. Algunas funciones importantes, por ejemplo, de la laringe, incluirían la fonación, la respiración, la deglución, ya que la epiglotis prácticamente se va a venir hacia la parte posterior, permitiendo a que la alimentación, la comida, el bolo alimenticio pase, ¿no?, hacia el esófago. También la realización de maniobras de Valsalva, cuando se hace una compresión o cuando se le dice sopla fuerte, ¿no?, o alguna compresión, ¿no?, de tipo Valsalva, entonces esto se va a tapar, ¿no?, prácticamente para no permitir la salida de aire. Esto ya lo hemos mencionado, solamente para ahondar un poquito, dentro del esqueleto cartilaginoso, que es muy importante para nosotros, va a estar el cartílago tiroides, que es esta estructura, la más grande, ¿no? Prácticamente es la prominencia laringe, lo que nosotros cogemos, pues, como la manzana de Adán, ¿no? O esa zona es un cartílago, ¿no? Es un cartílago, la más grande, vamos a decir, como podemos ver en la imagen, de manera anterior y de manera lateral, ¿no? Entonces, esta es la más amplia. Esta también va a estar articulada, ¿no?, con el cartílago cricoides, que está en la parte baja, ¿no? En la parte baja aquí tenemos un poco más aplanada hacia adelante, sin embargo, hacia atrás, como que es en forma triangular, ¿no? Parece un triángulo rectángulo, visto lateralmente, podemos ver ahí en la imagen, ¿no? Esta va a estar articulada, pues el cartílago cricoides va a estar articulado con el cartílago tiroides, ¿no? Ahora, esta en su parte superior, el cartílago cricoides, en la parte posterior, aquí en la parte de atrás, va a tener, pues, va a estar articulado con los cartílagos aritenoides, que son pequeños, ¿no?, triangulares, y más encima de los cartílagos aritenoides van a estar, pues, los cartílagos corniculados, ¿no? Ahora, por otro lado, también tenemos la epiglotis, que está aquí en la parte donde está mi cursor, ¿no? Que esta va a ser, pues, prácticamente la que está aquí, es la que va a cumplir esta función, ¿no?, importante entre la digestión y la respiración. Ahora, también tenemos que tener en cuenta el nervio recurrente laríngeo, ¿no? Esto va a inervar a todos los músculos intrínsecos, ¿no?, excepto al músculo cricotiroideo, que está inervado por la rama externa del nervio laríngeo superior, como podemos ver aquí en la imagen. Ahora, la función motora adicional a la parte inferior de la faringe y la parte superior del esófago es suministrada por las ramas faringeas directas del nervio vago y el laringio recurrente. Una lesión masiva a lo largo del curso de estos nervios, ¿no?, puede resultar en parálisis de las cuerdas vocales. De manera importante, este nervio recurrente laríngeo, cuando es seccionado, esta inerva, pues, estructuras importantes de los músculos intrínsecos, ¿no?, y esto podría generar inclusive daños severos, ¿no?, en el paciente, también la parálisis de las cuerdas vocales. El epitelio que va a contener es el epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado, y las cuerdas vocales van a tener un epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado. Ahora, la laringe presenta una zona estrecha, es un espacio, ¿no?, la glotis, con dos zonas más amplias, una supraglótica y otra subglótica, como ya lo hemos visto en las anteriores posiciones también. Respecto ya a nuestro tema en sí, la frecuencia o la presentación en porcentajes existen traumatismos cerrados, posteriormente vamos a hablar de ello, traumatismos cerrados, abiertos. Dentro de los traumatismos cerrados, por ejemplo, está un 80-85% se presentan estas, es decir, en su mayoría, ¿no? Ahora, los traumatismos abiertos son pocos, no menos, pero de 15 a 20%. Ahora, dentro de los traumatismos cerrados, lo que más se frecuenta son los traumatismos de tipo automovilístico, ¿no? Cuando el conductor se golpea, pues, al timón, ¿no?, a la zona del timón del vehículo, esta va a generar un trauma laríngeo. Ahora, los traumatismos externos se presentan aproximadamente 1 en 30.000, ¿no? Ahora, los accidentes automovilísticos hemos dicho que son uno de los más frecuentes. Podría haber otros tipos por ejemplo, de lesiones a ese nivel. Podría haber un golpe o patada en el cuello. Podría haber lesiones por tendedero, se le llama, cuando se está exponiéndose a una cuerda. Por ejemplo, en la primera imagen tenemos, pues, el golpe o patada de tipo estrangulación, ¿no? Ahora, en la segunda imagen donde está el cursor, tenemos el de tendedero, en el que
es como que está expuesto a un cable, ¿no? A una zona, así, una cuerda, ¿no? La estrangulación también puede parecer asemejar, es como cuando apretar, es como cuando se quisiera apretar el cuello, ¿no? Eh, También podría haber otros accidentes, como por ejemplo el disparo con arma blanca, o mejor dicho, más que accidentes, agresiones, ¿no? O cuchillo que podría generar este tipo de cortes, como vemos en la imagen superior derecha. Ahora, en cuanto a nuestra clasificación, lo hemos clasificado de esta forma. La clasificación, el traumatismo laríngeo podría ser externo o interno. El externo, como vamos a ver aquí, podría ser abierto o cerrado. Si fuera abierto, tendría que haber corte, ¿no? Tendría que haber solución de continuidad de la piel. En este caso podría ser por armas de fuego, armas blancas, lesiones combinadas, puede ser por suicidios, accidentes, explosiones, entre otros. La cosa es que tiene que abrir la piel, tiene que traspasar esta barrera, ¿no? Y también entre los externos tenemos el cerrado. En este caso puede ser también por un golpe, ¿no? Automovilístico, ¿no? Golpe al volante o de latigazo también se le conoce. Puede haber por agresiones personales como por ejemplo la estrangulación o algunas lesiones deportivas de tendedero, ahorcamiento, entre otros, en el que no hay prácticamente traspaso, ¿no? de esta barrera de la piel. Por eso se le llaman cerrados. Esto usualmente por falta de protección. Podrían estas también tener contusiones, equimos, hematomas, luxaciones, desgarros, fracturas, entre otros. Inclusive podría haber fracturas, ¿no? A nivel del esqueleto de la laringe sin que haya podido traspasar la piel. O sea, es decir, es un trauma externo cerrado, ¿no? Pero con fractura del esqueleto laríngeo. En los traumatismos de laringe internos tenemos, por ejemplo, las lesiones por intubación. Esto también es otro asunto importante, ¿no? A tomar en cuenta, ya que estamos muy vinculados con ello nosotros, por la praxis, ¿no? Ahora, muchas veces también pues se lesiona sin querer, ¿no? También aquí está vinculada la prolongada intubación, por ejemplo, en región subglótica, porque el paciente está inconsciente, por parada respiratoria, por falta de reflejos, entre otros, porque también está en decúbito prolongado, podría generarse isquemia, necrosis, ulceración, infección en esa zona, ¿no? Ahora, también podría ser, por ejemplo, otras lesiones por inhalación. En este caso, la inhalación va a ir, pues, concordada con una lesión de traumatismo interno. Va a ser generalmente por gases tóxicos, humos, vapores, altas temperaturas, ¿no? También, por accidentes industriales, por incendios, ¿no? Por llamas a gran temperatura. También dentro de los internos se considera también el hematoma de la cuerda vocal. Esto generalmente por esfuerzo vocal intempestivo, ¿no? Y exagerado por rotura de la cuerda vocal, principalmente en gente que usa bastante este órgano, ¿no? Cantantes, en ese tipo de personas, ¿no? Respecto al esqueleto laríngeo, tenemos la clasificación de lesiones que preservan el esqueleto laríngeo y lesiones que afectan el esqueleto laríngeo. Por ejemplo, en las lesiones que preservan el esqueleto laríngeo tenemos la conmoción laríngea y la contusión laríngea. Es importante diferenciar esto porque la conmoción laríngea tiene manifestaciones locales y generales sin lesiones macroscópicas. ¿Ok? Esta es apenas una conmoción. Ahora, sin embargo, preservan, ¿verdad? Preservan el esqueleto. En la contusión laríngea se va a generar por traumatismo moderado, ¿no? De moderada intensidad, sin fractura, porque preservan el esqueleto laríngeo, o luxación, con lesiones en partes blandas. Este de acá es como leve, y la contusión es como que es más moderada, ¿no? Grave, pero ya con afección a nivel de las partes blandas. Ahora, respecto a las lesiones que afectan el esqueleto laríngeo, ahí tenemos una variedad, ¿no? Las fracturas, pueden ser las luxaciones, y vale recalcar que dentro de las luxaciones la más frecuente es la cricoaritenoidea, ¿no? Podría haber desinserción laringotraqueal, la cual es grave, puede haber lesiones traqueales, puede haber lesiones asociadas también, ¿no? Ahora, vale tomar en cuenta esto, lo puse como nota, tener en cuenta el paciente politraumatizado, ya que el paciente politraumatizado no se le va a abordar pues apenas por el trauma laríngeo, sino que también debe considerarse el ABC, ¿no?
de la vía aérea, cómo está la parte de la hemodinámica estable del paciente, cómo está esto, si hay hemorragia, no hay hemorragia, todo eso se tiene que abordar de manera conjunta y de manera rápida, ¿no? Para salvar al paciente. Muchas veces el trauma laringio podría ser, pues, si es grave, si es moderado o grave, puede ser fatal y mortal, ¿no? Bueno, la gravedad va a variar, ¿no? Depende, ¿no? Depende, va a ir desde una leve magulladura externa o un desgarro y la laceración de la mucosa internamente hasta una fractura en pedacitos, en conmuta de la estructura de la laringe. Ya dijimos, ¿no? Que podrían romperse estos cartílagos del esqueleto laringeo en varios pedazos. La herida puede agravarse por solución de continuidad externa, ¿no? Si es que es a nivel de la piel, e internamente cuando también se rompe esta indemnidad de la mucosa. Las fracturas laríngeas son frecuentes, esto es importante, ¿no? Después de los 40 años, debido a que en los mayores de 40 años existe mayor calcificación, ¿no? En la estructura laringea, razón por la que se rompen fácilmente. Pero en los niños esto no es así, pareciera al revés, ¿no? Los cartílagos en los niños generalmente son más flexibles, ¿no? Y son más resistentes y escapan a este tipo de lesiones usualmente, ¿no? Este dato es importante. Ahora, los cambios patológicos que pueden observarse en el traumatismo laringio son varios, ¿no? Podría ver, por ejemplo, hematomas, podría haber edema de la región supraglótica o subglótica debido a que estos son cuando son afectados, rápidamente se inflaman, ¿no? Puede haber desgarros en la mucosa laringio o faringea que provocarían enfisema subcutáneo porque por ahí hay excesivo o demasiado paso de aire, ¿no? Podría haber fractura o luxación, ¿no? De las articulaciones cricoaritenoideas, como dijimos. El cartílago aritenoides puede estar desplazado anteriormente, ¿no? Puede luxarse también o abulsionarse. Puede haber, también puede generar, pues, esta luxación, parálisis del nervio recurrente laringio. También podría haber fractura del hueso hioides, ¿no? Esto también tiene múltiples formas de fracturarse. También podría fracturarse el cartílago tiroides, ¿no? Estas fracturas pueden ser verticales, transversales, ¿no? La fractura de la parte superior del cartílago tiroides puede provocar abulsión de la epiglotis y uno o ambos cordones falsos también, ¿no? De las cuerdas vocales se refiere. La fractura de la parte inferior del cartílago tiroides puede desplazar o alterar las bordas de las cuerdas vocales. Puede haber fractura del cartílago cricoides, ¿no? En la parte más inferior. Puede haber también fractura de los anillos traqueales superiores, ya que está vinculada, ¿no? Directamente con la laringe. La tráquea también puede separarse del cartílago cricoides y retraerse hacia el mediastino superior, ¿no? La lesión del nervio laringo recurrente a menudo se asocia con separación laringo-traqueal. Entonces podríamos ver varias formas de presentación de esta, podríamos ver varias características clínicas. Dentro de las principales, el principal síntoma es la dificultad respiratoria que esta puede generar, la ronquera o afonía, disfonía, dolor y dificultad al tragar. Esto va acompañado usualmente con aspiración de alimentos, ya que la epiglotis no va a funcionar adecuadamente. Podría también haber un error en las cuerdas vocales, ya que sabemos que cuando deglutimos, las cuerdas vocales se cierran, pues, ¿no? Se cierran y hacen doble bloqueo, uno a nivel de la epiglotis y otro a nivel de las cuerdas vocales. Estas se cierran también, ¿no? Para que no permita que los alimentos ingresen por ahí. Puede haber dolor local en la laringe, ¿no? Más marcado al hablar o al tragar. Puede haber hemoptisis, generalmente cuando hay un daño en la mucosa, cuando hay desgarros. Puede haber deformidad del cuello, puede haber enfisema cutáneo, como ya dijimos, ¿no? Entonces, va a depender de la gravedad. Podría haber moretones, abrasiones sobre la piel también. Podría haber enfisema subcutáneo, dijimos, desgarros también. Puede haber aplanamiento de la prominencia tiroidea, la forma del cuello. El contorno de la región cervical puede ser variable, ¿no? En fin, entonces puede haber desplazamientos también por fractura de tiroides o el cartílago cricoides o hueso hioides. Se puede sentir un espacio entre los fragmentos fracturados, inclusive cuando se palpa. A veces se puede producir crepitación ósea, ¿no? Entre los fragmentos de los huesos hioides, tiroides o los cartílagos inclusive, ¿no? Entonces, cuando hay crepitaciones debemos sospechar de todo esto. Puede haber separación del cartílago cricoide, de la laringe o la tráquea. Ahora, en cuanto al diagnóstico, nosotros tenemos que abordar principalmente con la laringoscopía indirecta, ¿no? Podemos abordar con esta si la condición del paciente lo permite. Es decir, este examen es uno de los más valiosos
puede revelar de manera interna la ubicación, el grado del edema, el hematoma, la laceración de la mucosa, desplazamiento posterior de la epiglotis, los fragmentos que pueden ser expuestos de cartílago, la simetría de la glotis o la entrada laringe. Y también se puede echar mano de la laringoscopía directa, ¿no? Rara vez es informativo en el periodo inicial, después de la lesión. Si se realiza, puede precipitar dificultad respiratoria y requerir una traqueotomía inmediata. La laringoscopía con fibra óptica proporciona una visualización mejorada y ha reemplazado la laringoscopía directa en los últimos años, ¿no? Entonces, dependerá del caso del paciente, de la condición del paciente para poder abordar con cuál de estos métodos diagnósticos. Sin embargo, existen otros métodos diagnósticos como por ejemplo los rayos X, la tomografía computarizada, que de manera externa nos podrían decir algunos datos importantes, ¿no? Por ejemplo, la radiografía lateral de los tejidos blandos del cuello es muy útil y puede revelar enfisema subcutáneo principalmente, hinchazón de la mucosa, laringe, desplazamiento de la epiglotis, es decir, de manera anatómica nos podría indicar en qué zona podría estar la lesión o hay mayor lesión, ¿no? Y si hay desplazamientos, si hay fracturas de los cartílagos, de los huesos que están configurando la zona del cuello. Inclusive nos dan pues datos acerca de la columna cervical. Y muchos de los accidentes o los traumas podrían estar vinculados también con el cuello, ¿no? En la parte cervical, en la columna cervical. La tomografía computarizada es muy valiosa, es muy importante, nos da mayor precisión que la radiografía, ¿no? Y es muy, muy, muy usada en los traumatismos, ¿no? Y es de rápida resolución también, ¿no? La tomografía computarizada. Las lesiones asociadas, es esencial examinar otras lesiones como lesión de la cabeza, la columna cervical, ya dijimos, el pecho, el abdomen, las extremidades. ¿Cuántas veces cuando hay accidentes también podría generarse a veces fracturas costales, podría estar vinculadas con neumotórax, entre otros, ¿no? Muchas veces, algunas veces se tiene que usar también cuando hay daños a nivel del esófago, podría usarse contraste, ¿no? Y respecto a la clasificación de gravedad de las lesiones laringeas, esta es una clasificación de Fuhrman-Schaffer de lesiones laringeas, de acuerdo a los tipos de lesión y la afectación y los estadios, ¿no? Por ejemplo, en los tipos de lesión, en un estadio 1 hay hematomas, hay laceraciones endolaringeas, secundarias o pequeñas, ¿no? Menores, sin fractura en este caso el estadio 1. La gravedad que se considera esta es mínima. En el estadio 2 hay edema, hay hematoma, lesiones menores mucosas, fractura no desplazada. Es un estadio 2, la gravedad es moderada para esta. Y en el estadio 3 hay un gran edema, esto caracteriza esta zona. Hay laceraciones graves de mucosas, descubrimiento de los cartílagos muchas veces, hay fractura desplazada, hay inmovilidad laringea, porque hay afectación severa, ¿no? Y la gravedad es moderada. En el estadio 4, las lesiones iguales que en el estadio 3 son estas mismas, de gran edema, laceraciones graves, y agregamos a esta rotura anterior de la laringe, fracturas laringeas inestables, ¿no? Esta es grave. Ahora, en el estadio 5 es la desinserción laringotraqueal. Cualquier desinserción laringotraqueal es considerada como muy grave. El tratamiento de emergencia en afectación respiratoria urgente, in situ, debemos realizar, ¿no? Una intubación o una traqueotomía inmediata para mantener principalmente la vía aérea permeable, ya que sin esta, pues prácticamente estamos hablando de la muerte del paciente. Debemos atender de manera simultánea, como dijimos al inicio, el estado de choque del paciente, debemos controlar la hemorragia, esto debemos cerrar los vasos, determinar la hora, el mecanismo, las circunstancias, de manera rápida, conjunta, se tiene que hacer todo esto, ¿no? Se tiene que estar preguntando a los familiares o a los que han visto todo esto para poder medir los tiempos, ¿no? Debemos asegurar también una ventilación satisfactoria en el paciente. Y tras haber controlado, ¿no?, la ventilación satisfactoria y el control eventual de la hemorragia, se procede, ahora sí, quizás con más calma, la exploración laringea y terapéutica, ¿no?, y el abordaje que se le puede hacer. De manera profiláctica se tienen que dar antibióticos, y así están indicadas en este caso las cefalosporinas, o algunas bibliografías dicen acerca de las quinolonas. En las acciones terapéuticas respecto a los traumatismos laringeos, por ejemplo, en un traumatismo aislado, en un estadio 1,
podemos ver en una endoscopía, tomografía computarizada, debemos hospitalizar, ¿no? Debemos, en 24 horas por lo menos, debemos intentar con una aerosoterapia, tenemos que usar corticoides, tenemos que medir, ¿no?, la oximetría en un estadio 1. En un estadio 2 tenemos que valorar, practicar traqueotomía, endoscopía, tenemos que hacer el control hospitalario, ¿no? En estadio 3, 4 y 5 tenemos que ir a una traqueotomía primaria, endoscopía, exploración quirúrgica. Si el traumatismo cervical es muy complejo, tenemos que asegurar la ventilación, control del sangrado, estabilizar el raquis, ¿no? El tratamiento de lesión laringea, faringea, esofágica. Y si el paciente es politraumatizado, tenemos que valorar la traqueotomía de seguridad, la atención global del resto de los traumatismos que pueda estar presentando para estabilizar al paciente hemodinámicamente. Y el tratamiento conservador, el paciente debe ser hospitalizado, observado por dificultad respiratoria, es importante el descanso de la voz, más no así el bajar la voz, el hablar bajito, no, sino más bien hablar menos cantidad de veces, ¿no? La humidificación del aire inspirado es importante, humidificar esa zona, ya que podría generar mayor resequedad, ¿no? La terapia con esteroides debe iniciarse inmediatamente, además con antibióticos, ¿no? Esto ayuda a resolver debido a que en esa zona rápidamente se puede edematizar, ¿no? Es importante para controlar el hematoma, para controlar cicatrices, para controlar la fibrosis, la estenosis posterior que puede generar al involucrarse esta zona laringea, ¿no? Se administran los antibióticos para prevenir principalmente la pericondritis cuando hay una exposición de estas y la necrosis del cartílago, ¿no?, muchas veces. En el tratamiento quirúrgico podemos ir a una traqueostomía. La intubación enteroquial en caso de laringe puede ser muy peligrosa. Se prefiere la traqueotomía en estos casos, ¿no? La traqueotomía para evitar principalmente pues, las estenosis, ¿no? La reducción abierta idealmente se hace de 3 a 5 días después de la lesión y si es posible no debe demorarse más de 10 días. Las fracturas de hueso y tiroides o cartílago-tiroides se pueden conectar y reemplazar en sus porciones anatómicas. Las mini placas de titanio se pueden utilizar para inmovilizar estas zonas y de esa forma poder reconectarlas, ¿no? Las laceraciones de la mucosa se reparan con catgut y se eliminan los fragmentos sueltos de cartílago. Usualmente de manera interna se hacen las cirugías con hilos absorbibles, ¿no? 4 ceros o 5 ceros. La revisión abierta, respecto a esta, la epiglotis está anclada en su posición normal y si ya ha sufrido una abulsión puede extirparse. Los cartílagos aritenoides se pueden reposicionar en sus posiciones normales o pueden extraer si se abulsionan por completo. Y en la separación laringotraqueal se puede realizar una anastomosis interna. Puede ser necesaria la fibrilación interna de la estructura laringea, se realiza con un stent laríngeo o un tubo de silicona que puede tener que dejarse durante 2 a 6 semanas en promedio para recanalizar la luz, ¿no? Las correas de la comisura anterior se pueden prevenir con una quilla de Silastic. Algunas complicaciones que se pueden generar principalmente son las estenosis laringeas, ¿no? Puede ser supraglótica, glótica o subglótica. A cualquier nivel podría generarse esta estenosis. Podría generarse pericondritis, absceso laríngeo. Podría generarse las parálisis de cuerdas vocales, ya que están muy involucradas. En la laringe se encuentran estas. Podría haber unas complicaciones, por ejemplo, los traumatismos laringeos inmediatas, tardías, ¿no? Inmediatas, por ejemplo, asfixia, paro cardiorrespiratorio con secuelas neurológicas. Puede haber edema pulmonar, neumotórax, neumodiastino cuando están involucradas en el nivel del tórax. Las tardías podrían generar endoscopía también, laringe, erosiones de mucosa, tracto subglótico, herida parietal, obstrucción y parada, entre otros. Bueno, hasta ahorita estaría todo. Muchas gracias. Ya, muy bien, Iván. Entonces, a ver, continuamos con Abigail. ¿Ya pudo poner su Sí, doctorita. Sí, doctorita. Adelante. Muy bien, esto de los traumas laringeos, entonces, como ha mencionado vuestro compañero Iván, son relativamente frecuentes, no tanto como otros traumatismos, como el nasal, por ejemplo, porque la laringe está protegida por el cuello, ¿no? Y además, por, bueno, instinto, cuando hay algo que trata de
de golpear nuestro cuello, por instinto tratamos de protegernos. Y entre las agresiones físicas, sobre todo los asaltos que suelen ser frecuentes en la emergencia, son pues los famosos cogoteos, ¿no? Que a uno lo tratan ahí de ahorcar en el momento del asalto. Entonces, por cierto, cuando se vean ante una situación, tratar de inclinar la cabeza, el mentón pegado al pecho para que nada pueda prisionar o golpear o atriccionar el cuello. Muy bien, a ver, Abigail, empezamos entonces. Ya, doctorita. Bueno, continuando con las exposiciones, ¿no? Yo les voy a hablar sobre la parálisis de cuerdas vocales. Siguiente, por favor. Bueno, para comenzar, vamos a hablar sobre la anatomía, ¿no? Las cuerdas vocales, o también conocidas como pliegues vocales, ¿no? Esta corresponde a una serie de pliegues membranosos que se van a localizar en el interior de la laringe y en la parte superior de la tráquea, ¿no? Se unen posteriormente a los cartílagos aritenoideos y de manera anterior al cartílago tiroides. Siguiente, por favor. Ahora, hablando sobre la fisiología, esta se va a encargar sobre la emisión de la voz, ¿no? Que va a ser el resultado complejo y armonioso de la... dentro de estas va a tener una serie de funciones, ¿no? Dentro de estas van a participar, por ejemplo, los pulmones, por ejemplo, los senos paranasales, que van a dar resonancia a la voz, ¿no? También los bronquios, la tráquea, la laringe, la faringe y la boca, que la boca se va a encargar de la articulación de esta misma, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, durante la fonación, las cuerdas vocales se encuentran en abducción, ¿no? Y casi llegan a la línea media debido a la acción del músculo cricotiroideo, que es un tensor isotónico de las cuerdas vocales, ¿no? Ahora, el músculo tiroaritenoideo realiza ajustes finos. También hay que mencionar acá que el flujo de aire proveniente de los pulmones a través del árbol bronquial se va a encontrar con las cuerdas vocales, ¿no? A nivel de la caja laringea. Esta va a chocar a ese nivel y es así como se va a producir la voz, ¿no? Siguiente, por favor. En esta imagencita les traigo, ¿no? Como podemos ver en la primera, las cuerdas vocales están cerradas cuando nosotros tragamos. Y en la segunda, por ejemplo, al hablar, el aire hace que las cuerdas vocales vibren cuando están entreabiertas y cerradas, ¿no? Ahora, las cuerdas vocales están abiertas cuando respiramos. Cuando normalmente, ¿no? La respiración. Siguiente, por favor. Ahora, pásame los dos más para que salgan las imágenes. Tratándose de la inervación, es importante acá mencionar que la movilidad de las cuerdas vocales se van a dar por la inervación motora, ¿no? Del nervio vago sobre la musculatura laríngea. Ahora, esta inervación es a través de las ramas del nervio laríngeo recurrente, que es el más importante, ya que inerva toda la musculatura laríngea. También hay que mencionar acá que, y esta es muy importante, que su trayecto en el lado izquierdo es el más largo, situación que lo hace más susceptible, ¿no? Que en el contralateral a lesiones traumáticas e infecciosas. Ahora el nervio va a avanzar a lo largo de la pared lateral de la tráquea para continuar, ¿no? En el hueco traqueosofágico e introducirse en la laringe a través del borde posterior de la articulación cricotiroidea, ¿no? Siguiente, por favor. Eso les mencioné, ¿no? Bueno, ahora hablando sobre la parálisis en sí de las cuerdas vocales, esta se define, ¿no? Como la pérdida de la movilidad del pliegue vocal verdadero secundario a una disrupción de la inervación motora de la laringe. Podemos tener unilateral, bilateral, única o combinadas por lesión del nervio laríngeo recurrente, por lesión del nervio laríngeo superior. Bueno, siguiente, por favor, les voy a hablar ahora sobre Ahora, es importante mencionar sobre la posición de las cuerdas vocales después de una denervación, ¿no? Por ejemplo, por favor, miren este dibujito del lado derecho. Por ejemplo, cuando vamos a tener medial, paramedia y intermedia y también la cadavérica. Es importante conocer esto para que nosotros en la inspección de esta misma podamos reconocer, ¿no? En qué caso estamos. Ahora, en la media, la cuerda se encuentra en la línea media, como podemos ver acá en la A, en este dibujito del lado derecho.
con una lateralización menor al 10%, ¿no? Ahora, en la paramedia, las cuerdas vocales se separan un poco de la línea media con una abertura aproximadamente de 10 a 20%. Ahora, la intermedia puede ser de dos tipos, ¿no? Una simple o una grave. Dentro de la simple puede ser una cuerda, una lateralización de 20 a 40% y en la grave de 45 a 75%. Y acá en la cadavérica, como podemos ver en esta imagen, la C es esta, que va a ser la abducción total, ¿no? La cuerda alcanza una abducción de 75 a 100%, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, hablando sobre la parálisis de cuerdas vocales unilateral, de play, por favor, este videíto, chicos, chequen cómo es ¿no? La parálisis de cuerdas vocales unilateral. Miren, chicos, por ejemplo, antes, este es donde vemos la parálisis unilateral, en donde dice antes, en el cuadrante de este lado. Después es ya con el tratamiento de medialización, ¿no? Medialización, ajá. Ven, chicos, en la primera imagen, esa es una parálisis de cuerda vocal unilateral. Ya con el posterior tratamiento, después, ¿no? ¿Cómo se soluciona en este caso, en el lado derecho, ¿no? De la imagen. Ahí está, miren, antes y después, cómo es la resolución, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, ahora, hablando sobre la etiología de esta, vamos a tener, por ejemplo, a la disfunción del núcleo del tallo cerebral, a la disfunción del nervio vago y como principal punto la afección del nervio laríngeo recurrente. Dentro de estas también es importante, ¿no? Como ya les mencioné hace un momento, mencionar al nervio laríngeo superior, que está encargado de la sensibilidad supralógica, a la inervación motora del músculo cricotiroideo, que esta va a controlar la longitud y el tono de las cuerdas vocales, ¿no? Siguiente. Ahora, sobre las causas, vamos a tener acá las principales, que va a ser, por ejemplo, las endardectomías carotidias, las cirugías de columna cervical anterior, el carcinoma broncogénico de pulmón. También vamos a tener acá el carcinoma papilar de tiroides, ¿no? Al carcinoma esofágico y a los paragangliomas. El artículo que revisé nos da mención acá que Maretti y colaboradores reportaron una tasa de lesión iatrógena de un 47% en 84 pacientes, ¿no? Con parálisis cordal. De estas, un 27.5% seguidas de cirugías cervicales de columna, ¿no? Y un 15% seguidas de tiroidectomías. Siguiente. Ahora, también vamos a tener acá neoplasias no laringeas, ¿no? Como por ejemplo, el carcinoma broncogénico, ¿no? Que va a tener una afección, va a afectar al nervio laringio recurrente izquierdo con la inervación mediastínica de este tumor, como podemos ver acá en esta plaquita. No logran ver, chicos, ¿no es cierto? Está incluso está con círculo rojito. Y también vamos a tener otros tumores no laringeos, como los tumores en tiroides, tumores en esófago, tumores en base de cráneo. Siguiente. También es importante mencionar acá los eventos neurológicos, ¿no? De ese evento cerebral. También hay que mencionar que en estos pacientes adicionales vamos a encontrar paraplegia, va a involucrar, ¿no? Otros nervios craneales. También muchos de esos pacientes tienen, ¿no? Disfagia severa y aspiración por los déficits motores y sensoriales, laringofaringios y laterales. Hay que mencionar acá que la falla, en su mayoría, a pesar de la medialización de las cuerdas vocales, ¿no? Va a haber siempre una falla en estos pacientes por este caso. Siguiente, por favor. Ahora, otras causas neurológicas, por ejemplo, vamos a tener la malformación de Arnold-Chiari, vamos a tener también acá que vamos a estar presentes la esclerosis lateral amiotrófica, Guillain-Barré, enfermedades de Parkinson, parálisis vulvares progresivas, esclerosis múltiple y síndrome postpolio, ¿no? Ahora, todos estos trastornos tienen otros signos obvios, ¿no? De enfermedad neurológica progresiva y muchas veces la enfermedad neurológica se ha diagnosticado antes de los síntomas laringios. Ahora, dentro de otras causas idiopáticas, vamos a tener, por ejemplo, la afección por herpes simple, también enfermedades sistémicas como la sarcoidosis, la tuberculosis, la artritis reumatoide, la gota, ¿no? También acá vamos a encontrar el hipotiroidismo. Siguiente, por favor.
Ahora, acá dentro de la historia clínica es importante tener una buena historia clínica y un buen examen físico. Dentro de esta tenemos que ver los síntomas relacionados con la insuficiencia glótica, ¿no? Y aquí vamos a encontrar el síntoma principal, va a ser la disfonía, chicos, eso hay que ver, ¿no? Ahora, dentro de los otros síntomas vamos a encontrar, por ejemplo, la fatiga vocal, la voz entrecortada, voz débil, también vamos a encontrar dificultad para respirar. Hay que poner, chicos, un poco de atención en esto porque la parálisis bilateral es diferente comparándolo, ¿no? Ahora, con el tiempo, la mayoría de los pacientes van a progresar un tono de voz, no va a ser normal, va a ser más fuerte, va a usar otras estructuras, ¿no? Compensadoras. Y su voz va a ser áspera, de tono bloqueado y de baja frecuencia, ¿no? Siguiente. Ahora, también puede haber disfagia. Dentro de esta podemos encontrar aspiraciones a líquidos o a sólidos por las pérdidas de los reflejos, ¿no? Por la denervación de los constrictores faríngeos. Siguiente. Ahora, en el examen físico, ¿qué cosa tenemos que buscar, no? Examinar a nivel de cuello, buscando masas o adenopatías, la movilidad del paladar. Tenemos que ver acá, también es importante acá, por ejemplo, la parálisis del paladar más la parálisis de las cuerdas vocales. Vamos a estar frente a una lesión vagal alta. Y tenemos también que ver nosotros la exploración de los pares craneales, especialmente del 10º, 11º y 12º, ¿no? Siguiente. Ahora, siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, ahora prosiguiendo sobre el examen físico, ¿no? La laringe, es importante, la evaluación inicial de la laringe va a comenzar, ¿no? Con el reconocimiento de la movilidad de las cuerdas vocales, ¿no? Con una laringoscopía, ¿no? Tenemos que ver, acá pedirle al paciente que pronuncie, que diga la palabra o también la palabra, o que tenga que decir, ¿no? Con esto vamos a lograr nosotros en el paciente la abducción y la aducción y la abducción máxima, ¿no? La movilidad de los aritenoideos, ¿no? Viendo, ¿no? El signo de Hosle para, para poder nosotros discriminar esto, ¿no? Ahora, dentro de la parálisis del nervio laringio recurrente, esta se va a dar en paramedia, ¿no? Como les mencioné antes, esas clasificaciones. Esta, por ejemplo, va a preservar la aducción parcial del músculo cricotiroideo, el único músculo inervado por el nervio laringio superior, ¿no? También vamos a tener acá una parálisis cordal periférica. También es importante acá mencionar que el músculo interaritenoideo, que vamos a tener esta que va con la inervación bilateral del nervio laringio recurrente, esta va a provocar una aducción parcial de la cuerda vocal afectada, ¿no? Siguiente. Ahora, hablando sobre la parálisis del nervio laringio superior y la del nervio laringio recurrente, esta va a provocar unas cuerdas vocales en posición cadavérica. Esta es común en parálisis cordal central. También hay que mencionar acá que la parálisis del nervio laringio superior, vamos a tener acá la pérdida de la inervación del músculo cricotiroideo, que va a provocar, ¿no? Pérdida de la tensión de la cuerda vocal, una voz de tono bajo nos va a dar esta. También la deformidad arqueada y una pérdida de la inervación sensorial laringea que va a aumentar el riesgo, ¿no? De aspiración. También vamos a tener lesión selectiva del nervio laringio superior, ¿no? Que va a ser rara esta, que ocurre en la cirugía de tiroides, ¿no? Siguiente. Perdón, bueno, ya, también es importante acá mencionar, que me olvidaba, que cualquier abducción de la cuerda vocal afectada indica, ¿no? Parálisis incompleta, ya se aparece, y por lo tanto tiene mejor pronóstico. Eso quería mencionar. El siguiente, por favor. Ahora, dentro de los exámenes que realizamos en este caso, vamos a tener, por ejemplo, la electromiografía, ¿no? Que en estos casos, este va a ser el método para detectar la denervación completa o la reinervación del músculo tiroaritenoideo. Esta se va a realizar del 1º al 6º mes después del inicio de la parálisis cordal, ¿no? Sirve para el pronóstico, también nos diferencia entre parálisis cordal y también la patología de la articulación cricoaritenoidea. Ahora, dentro de la videoestroboscopía, esta nos muestra un cierre incompleto o brecha glótica, ¿no? Una limitada vibración de las cuerdas vocales, también una diferencia de la altura de las cuerdas vocales, ¿no? Como pueden ver en esta imagen. Siguiente, por favor.
Ahora, dentro de los estudios de imágenes, bueno, en caso donde se conoce la causa, y, por ejemplo, si tú sabes que ha sido quirúrgico, no es necesario, ¿no? Otros estudios complementarios. En casos donde no se ha encontrado la causa de la parálisis cordal, hay que realizar una tomografía con contraste o resonancia magnética que va a abarcar la base del cráneo, mediastino superior, a mediastino superior, ¿no? Que vamos a solicitar al radiólogo, también que tenemos que informar, ¿no? El curso completo del nervio vago. También una radiografía de tórax. Ahora, también es importante acá mencionar que un 80% se consideró, ¿no? Que no es necesario las pruebas de sangre, dentro del artículo que revisé. Ahora, el 69% consideró necesario la radiografía de tórax. Como ya les mencionaba, que había una causa sobre el tumor de pulmón que es ese, que invade, ¿no? Que también es una de las causas de esta, ¿no? De parálisis. Ahora, también el 72% consideró necesario el TAG y el 39% consideró un uso de la resonancia magnética, ¿no? Siguiente. Ahora, dentro del tratamiento de esta, hay que dividirlo en tres categorías. Por ejemplo, la primera, la observación, que va a ser de 6 a 12 meses. Tenemos que reservar el tratamiento para el paciente con una disfonía continua, ¿no? También el segundo, ya enviarlo al foniatra y a la terapia de deglución, ¿no? También que tenemos que ver como tercer punto la intervención quirúrgica temprana. Ahora, ¿cómo vamos a determinar nosotros la necesidad de una intervención quirúrgica? Primero tenemos que ver si el paciente presenta aspiración clara, demostrada, ¿no? Esto con inyección de un aumento, o esto lo vamos a solucionar con una inyección de aumento o laringoscopía de medialización, ¿no? También tenemos que tener evidencia de lesión severa de denervación, o sea, tenemos que estar seguros que eso se ha cortado, ¿no? Ahora, también considerar pacientes profesionales de la voz. Se valora intervención más temprana, antes de los 6 meses, también con procedimientos temporales, la inyección con aumento, con materiales no temporales. Siguiente, por favor. Ahora, como les mencioné, se puede hacer con inyección de aumento, por ejemplo, una inyección percutánea, una transoral, una inyección laringoscópica. Este tratamiento se trata de una inyección de sustancia en las cuerdas vocales, ¿no? Realizadas para la rehabilitación laringea. Se utiliza colágeno de bovino, silicona, colágeno autólogo, también podemos usar el Siderm o el Aloderm, ¿no? Esta se realiza bajo anestesia local, ¿no? Con abordaje transcutáneo. Por ejemplo, en esta imagencita, sí, la primera es antes del abordaje y la segunda es después del abordaje transcutáneo. Siguiente, por favor. Bueno, no, si continuando con el tratamiento, por ejemplo, también vamos a tener a la tiroplastía de medialización, ¿no? Está considerado por muchos como el procedimiento de elección para parálisis vocal, ¿no? También esta es considerado como la tiroplastía tipo 1 y la operación es reversible. Esta se va a aplicar 8 miligramos de dexametasona preoperatoriamente y posteriormente a las 8 y a las 16 horas. Y también acá hay que mencionar a la aducción aritenoidea, ¿no? Colocar una sutura desde el proceso muscular del aritenoides y a la parte anterior del cartílago del tiroides, ¿no? Esta simula la acción del cricoaritenoideo lateral, ¿no? Esto es como podemos ver en esta imagencita. Siguiente, por favor. Ahora, la parálisis de cuerdas vocales bilateral. Ponle play, por favor. Esta es la parálisis de cuerdas vocales bilaterales. Ponle play, por favor. Es un videíto. Cómo es, ¿no? La parálisis de cuerdas vocales bilaterales. Siguiente, por favor, ponle play. Ahí está. Miren, chicos, este videíto, por ejemplo, es bilateral, ¿no? De cuerdas bilaterales. Observen las cuerdas vocales paralizadas en abducción, ¿no? Causan una sensación de ahogo en algunos pacientes, debido a que las cuerdas vocales están cerradas y dificultad del paso de aire hacia los pulmones, ¿no? Durante la respiración. La cordonoscopia va a mejorar la respiración, pero eso les voy a explicar más luego. Chequen cómo es, chicos, ¿no? La parálisis bilateral, como les menciona, causa ahogo. Miren cómo es el espacio que hay.
Ya, siguiente, por favor. Bueno, la causa principal de esta es la cirugía de tiroides. También vamos a tener, ¿no?, otras causas como las idiopáticas, neurológicas. La intubación también está acá. Siguiente. Ahora, dentro, por ejemplo, de antes lo que les mencionaba, ¿no? Acá dentro del cuadro clínico, la clínica es diferente de la parálisis unilateral. Acá, por ejemplo, el síntoma principal es la falta de aliento o el estridor, ¿no? A menudo acompañada de voz normal. O sea, acá lo que se caracteriza es la falta de aliento. La voz puede ser normal. Las cuerdas vocales típicamente se desvían a la línea media después de la lesión del nervio, ¿no? También que va a haber un compromiso de la vía aérea, ¿no? Como les mencioné, desde el estridor con el esfuerzo a una obstrucción de vía aérea potencialmente mortal, ¿no? Ahora, dentro de la historia clínica, lo más importante en estos pacientes es el historial quirúrgico, ¿no? Tenemos que ver si ha tenido procedimientos neuroquirúrgicos, procedimientos de cuello, procedimiento de tórax, o como les mencioné, ¿no?, la tiroidectomía, ¿no? En la mayoría de estos casos, el paciente desarrolla estridor inmediatamente después de la extubación o de las horas después del procedimiento quirúrgico, ¿no? Siguiente. Ahora, dentro de la historia clínica, en estos casos donde no es claro, ¿no?, si hubo una sección del nervio, se tiene que hacer 3 preguntas, ¿no? Al paciente, dentro de su historia, si ha tenido artritis reumatoide, historia de trauma en el cuello o una intubación prolongada. Si una de estas 3 son positivas, tiene alta probabilidad de fijación cricoaritenoidea o una estenosis glótica posterior. Si ninguna de estas 3 es positiva, vamos a tener, por ejemplo, que puede ser, ¿no?, por enfermedades neurológicas progresivas, congénitas, también puede haber endocrinológicas, ¿no?, y metabólicas, neoplásicas y toxicológicas también, ¿no? Para el diagnóstico vamos a tener una resonancia magnética. Acá tenemos que evaluar la base del cráneo, el tallo cerebral y una patología mediastinal, ¿no? Siempre enviar a estos pacientes a un chequeo también por neurología. Siguiente. Ahora, siguiente, por favor. Siguiente, ya. Bueno, dentro del tratamiento de los tratamientos temporales, acá tenemos que, por ejemplo, determinar principalmente de la intervención de qué va a ser el estado de la vía aérea, ¿no?, del paciente. Una intubación endotraqueal, el manejo inicial preferido, ¿no?, que va a ser la intubación endotraqueal, la traqueostomía. También que hay que mencionar acá que la electromiografía es el método eficaz para determinar el tratamiento precoz versus la observación, ¿no? Ahora, la sutura de la lateralización extralaringea, como les mencioné hace un ratito, era uno de los tratamientos también de la unilateral. También hay que ver acá la inyección laringea de botos para obstrucción laringea no grave, también síntomas respiratorios relacionados con los esfuerzos, ¿no? Esto va a durar de 2 a 4 meses, este tratamiento que es temporal, ¿no? Siguiente. Siguiente, por favor. Ahora, dentro del tratamiento quirúrgico a largo plazo, vamos a encontrar que acá, en estos pacientes que vamos a encontrar la disfonía, tenemos que ver, ¿no?, que las cuerdas vocales, esto tenemos que informar al paciente, que las cuerdas vocales se pueden aproximar para mejorar la voz, pero la vía respiratoria se estrecha, ¿no? Del mismo modo, las cuerdas vocales se pueden separar para abrir las vías respiratorias, pero la voz va a sufrir. Estas cosas tenemos que y nosotros informarnos nuestro paciente, porque siempre, si vamos a mejorar la voz, ya también va a tener complicaciones, ¿no?, con la respiración y viceversa, ¿no? Esto es importante, ¿no?, mencionar, como les digo, al paciente. Ahora, también, como ya les mencioné, como en el videíto que les mencioné, la cordotomía transversa endoscópica con láser es la más usada, ¿no? En este caso, es el tratamiento más utilizado. También nos va a servir para el agrandamiento de la vía aérea y la calidad vocal no empeora mucho. También es importante acá mencionar que este procedimiento en una cordotomía anterior al proceso vocal, ¿no? También que la cordotomía debe extenderse lateralmente hasta la cuerda vocal falsa. Ahora, el otro tratamiento quirúrgico a largo plazo es la aritenoidectomía total endoscópica, ¿no?, con láser. Todo el cartílago aritenoideo es disminuido o retirado y una pequeña cuña de las cuerdas vocales es retirada. Y está acá mejorar la hemostasia o sea, con técnicas frías, ¿no?, utilizadas anteriormente. Siguiente.
Ahora, dentro de otros procedimientos, acá vamos a tener a la tiroplastía, por ejemplo, la uno que también es conocida como la de medialización, ¿no? Que esta, como ya les mencioné, esta nos va a aducir la cuerda vocal para corregir el defecto de cierre glótico. La de tipo 2, también llamada de lateralización, separa las cuerdas vocales para disminuir, ¿no?, la hiperfunción laringea. La de tipo 3, que es de reducción de la tensión de las cuerdas vocales, que va a cortar la cuerda vocal y la comisura anterior hacia atrás para disminuir, ¿no?, el tono vocal para una voz más grave, ¿no? Ahora, el tipo 4, o de aumento de la tensión de las cuerdas vocales, ¿no? Que esta va a alargar las cuerdas vocales, llevando la comisura anterior hacia adelante para aumentar el tono de voz más, para que la voz sea más aguda, ¿no? Siguiente, por favor. Y, gracias, doctora, eso es todo. Muy bien, entonces, resumiendo, mientras Obed pone sus diapositivas, resumiendo, Abigail, ¿cuáles son las causas de parálisis de cuerda vocal? Doctorita, la tiroidectomía, por ejemplo, está como primera, la tiroidectomía, eh, también puede, dentro de las otras, por ejemplo, también el carcinoma broncogénico, también por intubación, también por neoplasias, eh, ¿Qué más? ¿Son todas? no, doctorita, también podemos encontrar, también por como ya les mencioné, ¿no? De la afección del nervio laringio recurrente, cirugías de columna, como cirugías de columna cervical anterior, carcinomas a nivel de cuello, ¿no? Ya. Y tumores Bien. también. ¿Y pueden haber congénitas? ¿Pueden haber virales? Abigail. Sí, doctorita, no. mm, ¿Qué? No. ¿Cuál es la respuesta? no, doctorita, no le ¿Qué? dicen. No, no hay virales, no hay congénitas. Ya, muy bien. Doctorita, A ver, ya que a está mí me listo, interesa. Obed, a ver, empezamos. Obed, tu tema, gracias. Sí, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Bueno, se me escucha, ¿verdad? Sí, sí se escucha bien. Muchas gracias, doctora. Bueno, vamos a seguir con las posiciones. En este caso me ha tocado hablar sobre este tema, el estenosis laringotraqueal. Para ello vamos a empezar con una simple introducción acerca de la anatomía para redundar, ¿no?, todo lo que ya mencionaron mis compañeros anteriormente. Vamos a ver que la anatomía laringotraqueal entiende a nivel de la laringe y la tráquea, ¿no? Como podemos ver acá en la imagen, la laringe se divide, ¿no?, en tres compartimentos: una supraglótica que está en relación al cartílago y al epiglotis, ¿no? Epiglotis. Y en cuanto al compartimento glótico, va a estar en relación a las cuerdas vocales, ¿no? Que estas, al vibrar, va a estar en relación a la función de la fonación para emitir un sonido o un lenguaje, un habla, para digamos, articular una palabra, ¿no? Y también está en relación al compartimento subglótico, como podemos ver acá, a nivel de C6, por ejemplo, en relación al cartílago cricoides, ¿no? Y también la anatomía laringotraqueal va a tomar en relación a la tráquea. La tráquea, sobre todo, inicia, ¿no?, en el borde inferior justo de este cartílago cricoides y va hasta la bifurcación, ¿no?, donde
hasta un ángulo que normalmente conocemos a este nivel, por ejemplo, como carina, ¿no? Y tanto la laringe y la tráquea son un sistema, un tubo de paso para el sistema respiratorio, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la estenosis laringotraqueal. Está en relación a como podemos ver ahí en la imagen, a un estrechamiento parcial o completo de la vía aérea superior, que va a comprender este complejo, ¿no? Tanto la laringe y la tráquea. Y esto pues dificulta, el paciente acude a la consulta por una dificultad respiratoria o disnea, ¿no? Bueno, su incidencia en la actualidad permanece entre 0.9 y 8.3 por ciento, es decir, que hoy en día, pese a que ya la medicina, digamos, por el aporte un aporte científico, debería de reducir estos grados, ¿no? Sin embargo, por una parte, de repente el mal uso de todas estas herramientas aún permanece, ¿no? Este estenosis laringotraqueal como una complicación, vamos a ver en las siguientes diapositivas. En la fisiopatología, no encontré una fisiopatología inmediata para como una complicación de la intubación orotraqueal. Esta es la bibliografía que encontré en pacientes con COVID, ¿no? En esto menciona que va a haber un compromiso por una lesión epitelial que va a comprometer a este nivel, ¿no? Y con esa lesión epitelial va a haber una necrosis o una isquemia de la mucosa, y esto va a causar una cicatrización anormal, ¿no? Que podría haber una inflamación epitelial a ese nivel, y esto va a ocasionar diferentes grados de obstrucción de la luz de la vía respiratoria superior, por lo que en condiciones si no recibe un tratamiento dentro del tiempo límite, porque el paciente va a venir con disnea, ¿no? Disnea con cianosis podría causar incluso la muerte en estos pacientes, ¿no? Y aún más si estos pacientes tienen comorbilidades, por ejemplo, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos que tienen esta intubación por larga data, ¿no? Ellos están más comprendidos en esta estenosis laringotraqueal. Factores predisponentes, como podemos ver, el más importante en este caso es la intubación endotraqueal por larga data, ¿no? Sobre todo en pacientes que, como dije, ¿no? Pacientes que tienen comorbilidades, pacientes diabéticos, con enfermedades crónicas sobre todo, ¿no? Y también, pero esta es la intubación endotraqueal, es la más importante. También hay otros factores predisponentes, por ejemplo, inapropiado tamaño del tubo endotraqueal, la prematuridad al nacer, ¿no? Va a estar en relación con los niños en edad pediátrica, y también podría estar en relación a la parálisis bilateral por lesión recurrencial, ¿no? O sea, es decir, por una lesión en varias ocasiones, y sobre todo como complicación de la cirugía cervical, sobre todo a nivel de tiroides. Según etiología lo vamos a dividir en dos, en una congénita y una adquirida. En la adquirida sobre todo va a estar en relación a esta intubación endotraqueal. En cuanto a las estenosis congénitas, esta es secundaria a una inadecuada recanalización del lumen laringio, es decir, si no hay esta recanalización del lumen laringio, el paciente pues va a tener dificultad respiratoria, disnea, ¿no? Y esto sobre todo esta recanalización del lumen se da por un proceso embriológico, sobre todo al tercer mes de gestación, ¿no? Y en este caso el hallazgo patológico final depende del grado de recanalización, es decir, cuán comprometido está la luz, ¿no? La luz laringe a ese nivel, y bueno, esto estará en relación a cuánta atresia o cuánta obstrucción o una estenosis podría ser completa o incompleta, ¿no? Va a depender de eso, sobre todo en las estenosis congénitas. En este caso, el cartílago cricoides usualmente tiene un desarrollo anormal.
Fisiológicamente, el diámetro del lumen laringotraqueal de un recién nacido mide entre 4.5 a 5 milímetros. En prematuros esto disminuye más o menos a 3.5 milímetros, que esto de repente va a ser un indicador para hacer un diagnóstico de la estenosis congénita, ¿no? También es importante acá que una estenosis subglótica es confirmada con una broncoscopía rígida número 3. En este caso, el diámetro externo debe ser de 4.92 milímetros. Y bueno, cuando no puede pasar, digamos, este broncoscopio va a confirmar, ¿no?, una estenosis subglótica, sobre todo en pacientes pediátricos. Las manifestaciones clínicas, como lo hemos dicho, dependerán, ¿no?, de cuán estrecho está la luz, sobre todo a nivel de la subglotis, ¿no? Los casos más severos con una estenosis laringea los casos más severos van a ser sintomáticos, ¿no? El paciente va a venir con una dificultad respiratoria marcada que va a comprometer, si no hay un tratamiento, digamos, específico, podría llegar a fallecer, ¿no? Mientras que los moderados o los leves se hacen evidentes durante las primeras semanas o a los 3 meses de vida. En este caso, los signos y síntomas van a ser bastante asintomáticos de repente en un inicio, pero cuando pase el tiempo se va a ser más evidente, ¿no? Y esto pues está en relación a cuánta actividad física va a realizar el paciente. Si realiza mayor actividad física, obviamente que necesita mayor aporte de oxígeno, ¿no? Pero ante una estenosis laringotraqueal, no va a haber ese aporte que necesita este organismo para realizar la actividad física, y las manifestaciones clínicas va a ser más evidente, ¿no? Y por ende van a requerir un aporte ventilatorio, perdón. En cuanto al diagnóstico, en una estenosis congénita, está indicado un diagnóstico endoscópico, en esencial con un fibroscopio flexible para evaluar sobre todo la movilidad de las cuerdas vocales, y también se le puede pedir una endoscopía rígida para ver el grado de obturación mecánica, ¿no? En este caso, para el diagnóstico de una estenosis laringotraqueal congénita, debemos de evidenciar la ausencia, ¿no?, de esta intubación endotraqueal o otras aparentes causas de una estenosis traqueal, sobre todo la intubación traqueal, ¿no? Debe estar ausente para diagnosticar una estenosis congénita. El tratamiento, como lo hemos dicho, ¿no?, depende del grado y la forma del tamaño de la estenosis o cuán comprometido podría estar el paciente, ¿no? Y también es necesario acá asociar otras anomalías congénitas sobre todo en relación a la parte cardíaca, ¿no? Debido a un aporte disminuido de oxígeno, va a estar en esa relación. En los casos leves pueden ser manejados por observación y controles periódicos, ¿no? Los casos más severos pueden tratarse con dilatadores o reconstrucciones a ese nivel, ¿no? Dependerá de estas dilataciones pueden ser por dilataciones con balones. Es un tratamiento más específico, ¿no?, en una estenosis congénita. Ahora vamos a hablar de la estenosis adquirida y vamos a mencionar 5 causas. La primera causa es traumas externos laringeos, sobre todo está en relación a una estenosis postraumática, es decir, un accidente automovilístico, por ejemplo, que compromete sobre todo a nivel cervical, y estos espacios fácilmente son distendidos por la sangre, ¿no? A ese nivel, por ejemplo, de la glotis, se va a acumular sangre y va a haber un compromiso a ese nivel, y que si no es evacuada, provoca 2 problemas patológicos. Una de ellas es la reabsorción de hematomas por invasión del macrófago y la organización con depósitos de tejido fibroso.
Y este tejido fibroso a ese nivel pues va a causar una obstrucción, ¿no? Una obstrucción y por ende va a disminuir, digamos, ese espacio virtual para donde debería ser un espacio de paso normal de oxígeno, ¿no? O de aire. Y ahí están los traumas externos laringeos, está en relación a un tejido fibroso. Otra causa es el trauma interno laringio. Sobre todo la mayoría de traumas internos está en relación pues, a un proceso iatrógeno secundario a una intubación endotraqueal prolongada, que representa casi el 90% de los casos adquiridos, y el otro 10 es secundario a las traqueostomías altas. La bibliografía menciona sobre todo a nivel las traqueotomías altas a nivel del primer cartílago a nivel traqueal, ¿no? Está en relación de este 10%. En relación al trauma interno laringio, mencionamos, es secundaria a una intubación endotraqueal prolongada o un proceso iatrógeno, ¿no? También está en relación a las infecciones crónicas. Estas producen, ¿no? Producen estenosis laringea. Actualmente son poco frecuentes, pero en zonas endémicas podrían ser, digamos, una causa importante, ¿no? Sobre todo en aquellos tiempos cuando la lepra era la incidencia era bastante alta, los pacientes tenían este compromiso, ¿no? De la estenosis laringotraqueal, y también aquellos pacientes que tienen sífilis, fiebre tifoidea. Podemos mencionar como una zona endémica de fiebre tifoidea, sobre todo las zonas templadas, entre ellos Quillabamba, por ejemplo, ¿no? Escarlatina, difteria, micosis y escleroma laringio también podría estar en relación a estas infecciones crónicas que van a causar, ¿no? Esta estenosis laringotraqueal. En nuestro medio existen infecciones crónicas mucho más frecuentes de las que has mencionado y sobre todo en nuestro medio. ¿Cuáles son? Podría ser tuberculosis, doctora. Claro. ¿Qué más? Hoy en día, doctora, COVID, ¿no? Neumonías. Ya, pero mira, ahí en el COVID como tal no es el que produce la estenosis. El que produce la estenosis es la intubación prolongada. ¿Ya? Hay que saber diferenciar. Pero en el caso de la tuberculosis, lepra, leishmaniasis sería la que ahí te falta, es así, porque lastiman la mucosa, crean granulomas y con el tratamiento después fibrosis y estenosis, ¿ya? Entonces, saber diferenciar. El COVID como tal no es el que produce estenosis, sino el tratamiento, que entre ellos sería la intubación prolongada. Muy bien, sigue. Doctora, gracias. Otra causa la cuarta causa, es las enfermedades inflamatorias crónicas. Por ejemplo, acá podemos mencionar sarcoidosis, el síndrome de Behçet, una granulomatosis de Wegener, un pemfigoide, un epidermólisis bulosa, amiloidosis, ulceración aftosa y la inflamación crónica por reflujo gastroesofágico. Sobre todo esto va a estar en relación a una acumulación, ¿no? Acumulación de sustancias a nivel de la laringe, por ejemplo, con la amiloidosis, ¿no? Por una acumulación de amiloide a ese nivel y que podría disminuir, ¿no? Disminuir esta en relación a la luz laringea, incluso a la luz traqueal, ¿no? Donde es un libre paso para el oxígeno. Y también está en relación a las neoplasias laringeas, pues sobre todo con condroma, fibroma, hemangioma y carcinomas. Estos pues producen una estenosis por infiltración, ¿no? O por pericondritis infecciosa, radioterapia o postquirúrgicas, ¿no? Igualmente, ¿no? Este tiene la misma fisiopatología, o al aumentar, digamos, el volumen de un determinado tejido va a disminuir pues la luz y por ello vamos a estar ante un caso de estenosis, ¿no? Encontré una clasificación de la estenosis, son muy antiguas, pero considero que son muy importantes. Por ejemplo, la clasificación por porcentaje de obstrucción del lumen laringio,
planteado por Cotton en 1984. Él menciona que un grado 1 es menor del 70%, grado 2 del 70 al 90%, grado 3 mayor al 90% y un grado 4 una obstrucción total. Y esto nos podría ayudar a tomar de repente en cuenta para un tratamiento, un abordaje inmediato, dependerá, ¿no?, de cuán comprometido esté el lumen laringio. Y también ahí menciona la clasificación de estenosis glótica posterior, el de Bogdasarian y Olsen en 1980. Muy bien, Y esas clasificaciones las dejaremos ya porque, bueno, la idea, lo importante es que a mayor estenosis el grado de obstrucción es mayor, el tratamiento, bueno, por supuesto más agresivo en cuanto mayor sea la obstrucción porque la signo-sintomatología va a ser mayor, ¿no? Muy bien, continuamos, Sobed. en cuanto a las manifestaciones clínicas de una estenosis laringotraqueal adquirida, va a estar en relación sobre todo, la bibliografía menciona el estridor y disnea, ¿no? Son las manifestaciones clínicas más importantes. Disnea se va, al no, digamos, no haber una perfusión adecuada, sobre todo en labios, a nivel del lóbulo de la oreja, incluso en lo pejo de los dedos, va a haber un proceso de cianosis, ¿no? También podríamos ver un aleteo nasal, que posiblemente lo podamos llamar como ronquido, o una retracción unilateral, taquipnea, inquietud, irritabilidad y un compromiso de las cuerdas vocales, ¿no? El llanto anormal, la ronquera y la disfonía. Ronquera Eh, y disfonía, ¿son diferentes? ¿Cuál es la diferencia? Disfonía es, eh, es lo mismo, no, es diferente, doctora. Disfonía, va a haber una, digamos, una dificultad para poder articular bien las palabras. Y la ronquera, tal vez podría estar en relación a una obstrucción a ese nivel, ¿no? Cuando va a haber el paso del aire, va a golpear sobre todo contra las cuerdas con las cuerdas vocales, y va a haber digamos, ese sonido a ronquera. Ah, Ya, mira, esos son sinónimos. Ronquera es el término que maneja generalmente la población, ¿no? Y disfonía sería el término médico, pero es lo mismo. ¿Y por qué se produce la disfonía? Por alteración en la vibración de las cuerdas vocales. Algo altera de que vibren normalmente. Puede ser edema, tumor, bueno, todo lo que han mencionado ustedes. Así que no son sinónimos, sería ronquera o disfonía. Sigue. eh, Vamos a mencionar acá los factores de riesgo. También está en relación a la duración de la intubación, al tamaño del tubo endotraqueal, la presencia concomitante de la sonda nasogástrica, la edad del paciente. A mayor edad va a haber un proceso fisiológico, ¿no? Va a disminuir la luz laringea o traqueal incluso. Y también hay presión del balón del tubo endotraqueal y el número de reintubaciones, ¿no? Y los factores contributorios, por ejemplo, una laringe normal, trauma sostenido durante la intubación en emergencia, la alteración del mecanismo de transporte mucociliar, el reflujo gastroesofágico, infecciones bacterianas y enfermedades agudas o crónicas, como lo hemos mencionado en este caso, la diabetes, un paciente hipertenso, ¿no? Ya, muy bien. En cuanto al diagnóstico, para ello es necesario estos tres puntos importantes: la historia clínica, el examen físico y el estudio por imágenes. En la historia clínica es necesario, ¿no? La anamnesis es importante. Ante ello es necesario, digamos, evidenciar, ¿no?, el síntoma cardinal que mencioné, estridor y disnea. Eh, y, bueno, el paciente también debemos ver los antecedentes, ¿no? La intubación endotraqueal, cuántas veces, si ha tenido algún proceso patológico o traumático o a ese nivel, ¿no? A nivel cervical. En cuanto al examen clínico, al paciente se le pide una laringoscopía indirecta, ¿no? O un nasolaringofibroscopía, justamente para evidenciar esta estenosis.
a cuán comprometida podría estar la luz a ese nivel. También se le puede pedir una microlaringoscopía directa y digamos, el tratamiento más importante es la endoscopía rígida, ¿no? Y flexible para poder diagnosticar valga la redundancia, de la estenosis, ¿no? También Perfecto. se le Ver puede la laringe pedir, con cualquier método. Muy bien, sigue. se le puede pedir también estudios por imagen. También menciona la bibliografía que está indicada, la tomografía helicoidal multicorte o la tomografía computarizada laringea, ¿no? Esta está indicada, pero sin embargo se le puede pedir una resonancia magnética o una laringografía, Muy bien. pero Sigue. está indicado la tomografía. Ya. El tratamiento es una conducta expectante, observación y seguimiento, y Listo. si hay cuán comprometido esté, se le puede realizar una traqueostomía. En cuanto a los procedimientos quirúrgicos, por ejemplo, la cirugía resectiva, Obed, está Obed, indicada en aquellos... Obed, gracias. Sí, Mira, doctor. esta parte del detalle quirúrgico ya lo dejaremos pendiente, ¿ya? Gracias, deja de compartir, Doctor. porque si no, no me va a dar tiempo a hacer mi tema. Y, por cierto, hoy, ya que no les he hecho las preguntas de paso de marcar asistencia como lo hacemos en otras oportunidades, les he puesto un cuestionario. El cuestionario empieza a las 15:40 y termina a las 16 horas. Así que voy a hacer mi tema porque también de mi tema entran las preguntas. Muy bien, entonces el tema son los tumores de la laringe. Igual que en otras estructuras, en otros órganos, existen tumores benignos y malignos y pseudotumores. En este caso estamos centrados en la laringe. Ya hemos dicho que la laringe se divide en supraglotis, glotis y subglotis, y en cada uno de ellos pueden haber distintos tipos de tumores, tanto benignos como malignos. Aquí hay una clasificación. ¿Cuáles son los pseudotumores? Vale decir que no son unas masas propiamente, sino que son herniaciones o pequeñas malformaciones del tejido, y existen tumores verdaderos dependiendo de los distintos epitelios, músculos que hay en esa zona, y también dependiendo de eso que pueden haber tumores malignos. Entonces, tanto de los tumores benignos o malignos, la sintomatología depende mucho del tamaño, del grado de obstrucción y de la invasión que pueda tener, sobre todo a nivel de los tumores malignos. Los signos más importantes a nivel de laringe son igual a la que hemos mencionado en cuerpos extraños y en otras cosas, dependiendo del lugar. Si la lesión está a nivel de la supraglotis, entonces las manifestaciones van a ser más de tipo sensación de cuerpo extraño, dependiendo del volumen, o algún tipo de alteración deglutoria, porque va a impedir de que la epiglotis ocluya el espacio, la luz laringea, y va a haber atragantamientos frecuentes, ¿no? Si la lesión está a nivel glótico, principalmente va a ser disfonía. Si es que va a haber la lesión o está la lesión a nivel subglótico, la lesión principal o la manifestación va a ser la disnea, tal como lo han mencionado vuestros compañeros. Entonces, una de las tumoraciones benignas más frecuentes son los famosos nódulos. ¿Qué son? Son pequeñas condensaciones de tejido conectivo y hialino, consecuencia del abuso vocal, del mal uso de la voz, en que primero la usan mucho y sobre todo la usan mal. Entonces, en la unión del tercio interior con los dos tercios posteriores se crea esta pequeña protuberancia que se llaman nódulos. Y su principal manifestación, por supuesto, es la disfonía, porque evita de que haya una adecuada vibración de las cuerdas vocales, que eso es lo que produce la voz. Los nódulos son más frecuentes en las mujeres y en los niños, y los pólipos de cuerdas vocales son más frecuentes en los masculinos adultos.
Se forma igual que los nódulos en el borde libre de las cuerdas vocales, generalmente a nivel de la unión del tercio anterior con los 2 tercios posteriores. Su manifestación igualmente es la disfonía, porque igual esta masa que se encuentra en el borde libre de la cuerda vocal evita de que haya una vibración adecuada de las cuerdas vocales. Entonces, este es un pólipo de cuerda vocal más frecuente, como acabamos de decir, en los varones. Granuloma de cuerda vocal puede ser, un granuloma es un tejido extra que crece a nivel de la laringe, generalmente puede ser por algún tipo de trauma continuo, como lo han mencionado vuestros compañeros, por la intubación, incluso puede influir el reflujo gastroesofágico. Generalmente está en el tercio posterior de las cuerdas vocales. Igualmente, su principal manifestación va a ser la disfonía porque altera en la vibración de las cuerdas vocales. Ya lo hemos mencionado, en todos los casos de patología laringea, el diagnóstico es viendo la lesión y cómo lo vemos por laringoscopía. De cualquiera de los métodos, indirecta, directa, flexible, rígida, etcétera, cualquiera de ellos, viendo la laringe. Otro grupo que podemos tener de patología pseudotumoral es el laringocele. Hemos dicho cuando hemos visto semiología que cele es una herniación de la mucosa. Entonces, a nivel laringio puede haber esa herniación, es más frecuente a nivel del ventrículo laringio. Recuerden que el ventrículo laringio es el espacio entre la cuerda vocal falsa y la cuerda vocal verdadera. Entonces, en ese espacio muchas veces el tejido es muy laxo y se forman dilataciones. Y suele ser más frecuente o se evidencia más o se forma más en las personas que hacen mucho esfuerzo soplando, por ejemplo, aquellos que tocan instrumentos de viento que tienen que soplar permanentemente, entonces hacen mucha presión a nivel de la laringe y si las paredes son flácidas pueden pues dilatarse con mayor facilidad. Y puede ser simplemente una dilatación pequeña o puede ser dilataciones grandes que pueden verse a través del cuello. Otras pequeñas tumoraciones tenemos los quistes laringios, que aquí se ven mejor los quistes laringios. Entonces, estos quistes, como su nombre dice, son pequeñas bolsitas llenas de líquido seroso, de glándulas secretoras, mucosas a ese nivel. Puede ser a nivel de las cuerdas vocales o puede ser también un poco más arriba o un poco más abajo. Estos quistes generalmente son unilaterales, pero podría haber bilaterales. Entonces, si están situados a nivel del borde libre de la cuerda vocal, va a producir pues la disfonía. Si estuvieran a nivel supraglótico, ya no produce disfonía, y si está a nivel subglótico, va a producir disnea. Recuerden ustedes que la patología subglótica, básicamente donde está el cartílago cricoides es una estructura cilíndrica, rígida, no distendible. Entonces, su manifestación principal a ese nivel es la disnea. Entonces, estos quistes y laringoceles, dependiendo de su tamaño, van a dar manifestaciones. Miren ustedes aquí, puede ser a nivel de del ventrículo laringio, donde se forman estas dilataciones que pueden incluso verse a nivel del cuello. Aquí está la laringe, cuerda vocal verdadera, cuerda vocal falsa, y en ese espacio ese es el ventrículo que se dilata y hernia hacia las estructuras anteriores o externas, ¿no? Extralaringias. Y el tratamiento, dependiendo del tamaño, pues quirúrgico, que incluso esta cavidad o esta neoformación, esta herniación, en algunos casos podría sobreinfectarse y dar un pliocele laringio, ¿no? Entonces, en ese caso, con mayor razón, el tratamiento es quirúrgico para
sacar esa hernia y evitar ese prolapso de las estructuras hacia el exterior. Otra patología sumamente frecuente, le llaman también pseudotumoral, pseudomaligna, son los papilomas. El papiloma laringio es causado por el papilomavirus humano. Existen varias cepas que pueden causar esto. Este papiloma laringio puede producirse en la población infantil y también en la población adulta. Los papilomas laringios a nivel en la población pediátrica, generalmente el papiloma lo adquieren en el momento del parto, cuando pasan por el canal del parto y la madre está contaminada de condilomas acuminados o genitales. Entonces, en este momento, en el transcurso de que el niño pasa, pues adquiere este papilomavirus y como saben es de un crecimiento lento, entonces el niño, dependiendo 2, 4 años, empieza inicialmente con disfonía y a medida que el papiloma, esta masa granulomatosa va creciendo, pues la voz se va apagando hasta hacerse voz afónica y si la masa crece mucho va a empezar con disnea. Entonces en el niño tener muy en cuenta esto, una disfonía progresiva que lleva incluso a la disnea. Eso nos está hablando de qué, de que es algo que está creciendo y que está obstruyendo la luz de la laringe. Entonces el tratamiento es eminentemente quirúrgico. A estos niños con papiloma pues hay que ir sacando el papiloma para abrir la luz de la laringe y bueno, evitar en lo posible de que haya contaminación traqueal, evitar hacer traqueostomía para que los condilomas, los papilomas no se expandan. Y realmente existen algunas pruebas, algunas terapéuticas médicas con Cidovir, con algunos antivirales, etcétera, pero no se ha demostrado nada que dé un efecto real. Lo que sí es cierto es que hay que ir operando y operando para dejar la luz libre hasta que en un momento pues el niño se cansa de crecer y ya no crece. Pero en el adulto generalmente se dice que adquiere el papiloma a través del sexo oral que con una persona contaminada y entonces estos papilomas son pues absorbidos, invaden y cuando lo hacen a nivel de la laringe, ahí crecen y van igualmente. Dependiendo del tamaño que obtengan, van a producir disfonía e incluso disnea. Igualmente el tratamiento es eminentemente quirúrgico de limpiar esas cuerdas vocales y lamentablemente en el adulto este papiloma tiende a malignizar, entonces hay que estar siempre pendiente del examen anatomopatológico, la aparición de los coilocitos y las displasias o metaplasias que estos papilomas en el adulto suelen tender a malignizar. Otro tumor, a ver qué hora tenemos. Doctora, disculpe, tenemos un examen programado. Pero ¿podemos comenzar? Bueno, entonces comiencen el examen y ya terminamos. A ver, 2 minutos más, porque ya es hora. Ya, 2 minutos. Cáncer de laringe. El cáncer de laringe, el más frecuente, es el carcinoma epidermoide, que igualmente va creciendo, invadiendo las estructuras aledañas. Si este carcinoma está a nivel de las cuerdas vocales, el principal signo va a ser disfonía y que puede ir invadiendo y creciendo, y si ya sobrepasa la cuerda vocal, pues este tiene mal pronóstico porque su invasión ya va a ser mayor. Muy bien, chicos, entonces pueden empezar con el cuestionario y